Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva clase. Bueno, a ver, seguramente ya habrás dominado o empezado a conocer bien tu voz. Habrás visto todos los matices que hemos hecho en el video anterior. Habrás podido descubrir tus resonadores, entender cómo funcionan, entender lo elemental que son para el canto. Hoy vamos a profundizar un poquito más en la teoría y en la técnica que es fundamental para entender lo que es cantar. Cantar seguro, es decir, cantar sin lastimar nuestro cuerpo, sin forzarnos, sin andar en demasiadas, tocando de oído, digamos, ¿no? Dijimos en el primer video, en la primera clase, que nosotros nos comunicamos mediante la voz y que la voz genera sonidos. El sonido no es lo mismo que el ruido. ¿Cuál es la diferencia? El ruido es una variación violenta, ¿sí? Variación violenta, desarmonizada, descontrolada de la emisión de la voz. Siempre referidos al canto. Por ejemplo, ¿vieron cuando dicen estás gritando? Bueno, eso es un ruido. Por ejemplo, cuando yo canto sin apoyatura y yo hago una cosa es que yo cante y te diga, a ver, si, la, sol, mi. A que yo te diga, si, la, sol, mi. ¿Ok? Una cosa es la hinchada cuando uno escucha la cancha o está a los gritos, ¡eh! Y otra cosa es cuando uno canta. ¿Qué diferencia hay? Cuando uno grita, las cuerdas vocales se maltratan, son violentas, se tratan de una forma violenta y provocan dolor, cansancio, fatiga. Cantamos 2 o 3 canciones y ya empezamos a estar roncos. Nos empiezan a pinchar la garganta, nos empieza como a picar la garganta, empieza a bajar nuestro tono de voz y nos quedamos afónicos o difónicos, ¿sí? Entonces, la primera diferenciación es esa. El sonido es una vibración que se provoca a través de un medio de nuestras cuerdas vocales, que serían la fuente sonora, fuente de emisión, emite una vibración que es a través del aire por las cuerdas vocales, y esa emisión del sonido es controlada, ¿sí? Direccionada y obviamente armónica. Eso es un sonido. Un grito es un ruido. El ruido es algo que no tiene control, que viene en una desproporción muy fuerte, generalmente violento, y que va a lastimar nuestras cuerdas vocales. Eso es como primer paso la diferenciación entre el sonido y el ruido. El sonido tiene varios matices, varias partes en las cuales podemos profundizar un poco más. Que te voy a mostrar, o te voy a contar cuáles son las propiedades del sonido. ¿Para qué? Para que vos entiendas cuando en las clases yo por ahí te diga, tenés que cantar más agudo, tenés que tener un timbre más alto, tenés que tener otro tipo de emisión. En la dicción emitir los sonidos con otra cadencia. Bueno, quiero que empieces a entenderme cuando yo te hable técnicamente. Entonces, para empezar a introducir estos conocimientos, es necesario que vos conozcas cuáles son las características o las propiedades principales de un sonido. No de un ruido, sino de un sonido. ¿Sí? Vamos a empezar a enumerarlas y después vamos a ir viendo qué es cada una. ¿Te parece? La primera clasificación o característica que tiene un sonido es la altura. La altura se mide en cuanto a cuanto más agudo o grave cantemos. ¿En qué va a diferenciar un sonido agudo de un sonido grave? En que el sonido agudo, ¿sí?,
las vibraciones, la cantidad de ondas sonoras que vamos a producir, la cantidad de energía que nuestro cuerpo va a producir en esa emisión del sonido es mayor y va a ser más rápida. ¿Por qué? Porque nuestras cuerdas vocales van a mayor altura que vos tengas que cantar a tener que generar mayor caudal de aire, por eso va a ser más rápido, ¿sí? Y va a tener que ser más veloz para que vos puedas emitir esa altura. Los graves van a ser entonces, por consiguiente, van a tener menos altura, es decir, menos graves no, menos fuerza y va a tener menos velocidad. Es decir, la cantidad de ondas que yo voy a generar, la cantidad de energía que voy a generar para producir un grave va a ser menor que la que yo tengo que hacer para generar un agudo. ¿Por qué? Porque recuerden que si vamos a los videos anteriores, cuando uno canta de forma aguda, está utilizando la voz de cabeza. Entonces el resonador que va a generar es este. Y no es lo mismo el esfuerzo de una voz natural que utilizamos el pecho a la voz de un resonador de cabeza que vamos a utilizar más energía y donde se te requiere mayor esfuerzo. Esa es la primera clasificación. Entonces, recuerden, la altura es una de las propiedades. ¿Y qué va a determinar la altura? Musicalmente, ¿qué me sirve saber la altura del sonido? Bueno, con la altura, musicalmente, nosotros vamos a empezar a determinar o poder lograr hacer las escalas musicales o cantar las notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, sol, do. ¿Sí? Eso es la altura. Es decir, ir variando del grave, del medio y el agudo se llama altura. Que no es lo mismo que frecuencia, no es lo mismo que fuerza, no es lo mismo que potencia. Cantar más fuerte no es cantar más alto. La altura, cuando yo les diga altura, se refiere a la ubicación del tono, a la tonalidad, sea grave, sea media, o sea aguda o sobreaguda. Eso es altura. No es canta más alto. ¡Ah! Entonces canto así. No. Vos no te voy a pedir nunca que grites. Si yo quiero que cantes más fuerte, te voy a decir, usa más potencia. Esa es otra terminología. Tened presente que nuestra voz, esas ondas sonoras, se miden en hercios, en hertz. Los hertz son como si fuese la unidad métrica, ¿sí?, en la cual se mide un sonido. ¿Vieron cuando están escuchando las FM? En cualquier radio FM, ¿qué les dicen? 990 MHz. Bueno, esa es una determinada frecuencia en la cual vibra ese determinado sonido. Y si vamos a la música, fíjense que cuando nosotros vamos a cualquier partitura, si alguna vez vieron una y si no se les recomiendo que hagan, van a encontrar la nota, el tono, y van a encontrar un numeral y un numerito que diga 85 Hz, 120 Hz, ¿sí? ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a eso, a la velocidad, cantidad de notas que tienen que tener en un ritmo. Es decir, ¿a qué velocidad tiene que ir el ritmo para yo poderlo cantar? Un bolero tiene una velocidad menor que una bachata. ¿Por qué? Porque las revoluciones en la cual tiene que sonar ese sonido, ¿sí?, o la extensión de ese sonido es distinto. Y esto se relaciona con la duración, que eso lo vamos a ver, que es otro elemento de las cualidades del sonido, ¿sí? Espero que les haya quedado claro entonces. Recordad, la altura no tiene nada que ver con la potencia. Y el registro tuyo tiene algo que ver con la tonalidad, ¿sí? Entonces, la altura del sonido tiene que ver con esto, ¿de acuerdo? Bien, antes de terminar el tema de la altura, quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que vos
me agarres en el estilo freestyle, ¿sí? A capela, y me cantes la canción que vos quieras, donde vos te sientas cómodo o cómoda, ¿sí? Y me lo hagas en sonido grave, medio y agudo. Y me juegues con las alturas del sonido. Quiero que hagas un juego libre, una versión libre del tema que vos quieras, y me hagas una variación de alturas de la canción. Apliquemos la altura. Quiero que te quede claro la altura, para después poder pasar a otro, ¿sí? A otro elemento. Pero quiero que que te quede clara la altura de un sonido, que te quede claro el concepto. Entonces, agarrar el estilo freestyle y grabarme una canción de 1 minuto, 1 minuto 10, no mucho más, para que jugar con esto. Y no quiero que escucharte cantar, qué sé yo, y nada más. No, quiero una canción que en la canción juegues, empieces grave, te vayas a lo agudo, vuelvas al medio, bajas a lo grave, te vayas al agudo, vuelvas al grave. Jugá y divertite, ¿sí? Esta es la idea, empezar a relacionarte con estos conceptos. ¿Dale? Eso es todo por ahora. En el próximo video vamos a trabajar sobre otra cualidad del sonido con otro ejercicio. Un beso.